de Ramón J. Sender, Mr. Witt en el Cantón. Ramón J. Sender nació a principios del siglo XX en la provincia de Huesca, en Aragón, en España, y es uno de los más destacados autores españoles del siglo XX. Un hombre comprometido políticamente que sufrió bastantes pérdidas personales durante la Guerra Civil Española, ya que tanto su mujer como su hermano fueron fusilados por el bando nacional. Sender se tuvo que exiliar primero a México y después a los Estados Unidos. Sender regresó brevemente a España a finales de los años 70, regresó a los Estados Unidos y allí falleció hacia 1980 aproximadamente. Bueno, y esta es Mr. Witt en el Cantón, una historia que es muy de su tiempo a cierta manera. Es una novela en la que, de cierta manera, Sender es visionario del futuro de la Segunda República Española, el régimen que estuvo en España desde 1931 a 1936. Está claro que Sender veía las dificultades por las que pasaba la República y este libro, en cierta manera, es visionario del fin de lo que esperaba Sender, de las esperanzas frustradas que lamentablemente sucedieron en España. Es, ya os digo, una historia que se desarrolla en la Primera República Española, es decir, en 1873. En concreto, este libro, la narración, ocurre en la ciudad de Cartagena de marzo a diciembre de 1873. Y tenemos a dos personajes fundamentales. Mr. Witt, un ingeniero inglés que ha sido destinado a los astilleros de Cartagena, al astillero naval, un hombre preparado y culto, de unos 50 y tantos años, pero Mr. Witt en Cartagena se casa con Milagritos, una mujer española, claro, pero que es 15 años menor que él, una mujer de 30 y tantos años. Mr. Witt y Milagritos forman una pareja, en cierta manera, que no desequilibrada. Mr. Witt es un hombre metódico, que piensa las cosas, cuidadoso de sus palabras, un hombre frío y hasta cierto punto distante. Milagritos es todo lo contrario, una mujer impulsiva, de mucho corazón, una mujer atractiva que tiene admiradores que van a ser en cierta manera un foco de preocupación de Mr. Witt. Bueno, pues tenemos a este matrimonio que vive muy bien, matrimonio burgués, que vive en Cartagena en ese tiempo en el que surge un conflicto dentro de la Primera República Española entre los grupos republicanos, republicanos más centralistas y los más federalistas. En Cartagena se declara el Cantón, una especie de Estado federal, que es lo que buscan la gente que se subleva en Cartagena contra el poder de Madrid. Mr. Witt va a ser testigo de todos estos acontecimientos, al igual que Milagritos, pero Milagritos va a tomar parte directa en ellos, se va a involucrar. Es una mujer realmente apasionada. Por eso os digo, en esos tiempos como va a surgir la sublevación y los sublevados van a conseguir hacerse con el control de la base naval de Cartagena, con los barcos que hay allí, que van a ser fundamentales para, lógicamente, avanzar en su sublevación. Desgraciadamente para ellos, desde el poder central en Madrid van a mandar unas fuerzas que vayan a luchar contra ellos. Mr. Witt tiene contactos con el cónsul inglés y está bien informado de la situación, de la posición de las grandes potencias respecto al conflicto que va a surgir en Cartagena. Y como os digo, el conflicto surge y va a ser muy sangriento. Cartagena va a ser bombardeada, va a haber luchas navales y, como os digo, va a ser un hecho realmente desgraciado. Es, como os digo, es una especie de visión al futuro que tenía Sender sobre lo que podía ocurrir en España si los españoles y los diferentes grupos republicanos seguían tan divididos como hasta entonces. Pero hay más, hay en este apasionamiento de
de Milagritos, que es una mujer apasionada, surge las dudas y los miedos de Mr. Witt. Milagritos ha tenido una relación cercana con un primo suyo fallecido en unas anteriores sublevaciones, cosa que a Mr. Witt de cierta manera lo frustra porque no consigue en cierta manera alcanzar el corazón de su mujer. Y después Milagritos va a ser una seguidora de Colau, uno de los jefes de la Marina sublevada en Cartagena. Bueno, pues digamos, es la trama de esta novela. Pero hay más, hay otros pequeños personajes que van a estructurar la novela. Unos personajes que en cierta manera son diferentes a la historia de Mr. Witt y Milagritos, porque son personajes, digamos, de cierta manera, que tienen un aroma galdosiano. Es el caso, por ejemplo, de Don Eladio, un médico de Cartagena, un cincuentón, que está esperando heredar, que se muera su padre para heredar y no lo consigue. Y tenemos, por ejemplo, a la propietaria de la taberna. Esos personajes son para mí los más sabrosos de esta historia. Una historia que en cierta manera a mí me parece un poco desequilibrada. Al final, realmente el personaje de Mr. Witt no resulta tan interesante. No nos llega ya a cansar con sus pensamientos y sus dudas. Lo mismo que Milagritos, siendo una mujer apasionada, al final ese digamos, entrometerse en las cuestiones, vamos a decir, de los sublevados, pues tampoco la veo yo realmente muy creíble en esta historia. Es una historia que está bien, pero yo la veo irregular. Hay momentos que están muy bien, por ejemplo, están muy bien narradas la batalla naval, pero como os digo, las divagaciones del señor Witt, pues no me alcanzan, no me interesan mucho. Y ya os digo, esto es lo mejor. Y el argumento sí que es interesante, porque al menos para los españoles nos va a meter en un momento de la historia española poco conocido, como es de la Primera República. Vamos a conocer realmente los motivos tanto de los sublevados como del poder central que manda al general Martínez Campos, las razones de sus movimientos militares. Y una recomendación, yo los recomendaría realmente a la gente, al lector que le guste la historia, que tenga interés sobre esta época, porque si no se va a encontrar un poco desorientado. A veces hay que recurrir a la Wikipedia para saber quiénes son estos personajes históricos y reales de los que nos habla Ramón J. Sender. Pero así todo hay que reconocer que Sender es un gran autor, es un autor excelente y que sí, que así todo merece la pena, porque hay momentos realmente excelentes en la narración de esta historia. Y bueno, y esto es todo lo que os quería decir de Mr. Witt en el Cantón. Y aparte, lo que sí puedo decir es que esta novela la podéis encontrar muy económica en cualquier librería de segunda mano. Pues muchas gracias desde La Coruña. Adiós.